En esta oportunidad tenemos la descomposición de vectores a partir de coordenadas geográficas en mi segundo cuadrante. Lo primero que vamos a hacer es definir las coordenadas polares. ¿Cómo hacemos eso? A partir de nuestro gráfico. Como podemos visualizar, el vector se encuentra en el segundo cuadrante. Para saber coordenadas polares, nosotros necesitamos saber nuestro par ordenado, que sería la distancia, el radio vector y el ángulo polar. En este caso, tenemos la distancia radio vector, que es 18 centímetros, que viene siendo mi magnitud del vector X. Ahora necesitamos saber la dirección del vector. Recordar que la dirección del vector me dice que es el ángulo que se forma desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Esta es la dirección de mi vector, que serán los 90 grados más 20 grados, que es el ángulo que se forma desde el norte hacia el oeste por mi coordenada geográfica. Por lo que la dirección del vector serán 110 grados. La dirección de mi vector. Una vez que ya tenemos transformado de coordenadas geográficas a coordenadas polares, podemos empezar a realizar el ejercicio. El literal A me pide la componente en X de mi vector X, que será igual a la magnitud por el coseno del ángulo de la dirección del vector. La componente en X será 18 por el coseno de 110 grados. La componente en X será entonces, sacamos nuestra calculadora, 18 por el coseno de 110 grados, menos 6,16. Hay que verificar que utilizamos dos decimales siempre. Como el tercer decimal es del 6, aproximamos el segundo decimal a su inmediato superior. Por eso nos da menos 6,16. Menos 6,16, en este caso centímetros. La componente en Y de mi vector X va a ser igual a la magnitud por el seno del ángulo dirección del vector. Componente en X será igual a los 18 por el seno de 110 grados. La componente en Y será igual entonces a, nuevamente sacamos la calculadora y multiplicamos 18 por el seno de 110 grados. 16,91. En este caso, el tercer decimal es 4, por lo que no aproximamos al segundo decimal. 16,91 es la respuesta. 16,91 centímetros. Verificamos que la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva, por lo que se encuentran en el segundo cuadrante. El literal B me pide las coordenadas del vector. En este caso, las únicas que nos quedan serían coordenadas rectangulares, que sería la componente en X acompañada de la componente en Y. Menos 6,16 y 16,91 centímetros. Mi literal C me pide los ángulos directores. Recordemos que el ángulo alfa se mide a partir de la componente en X y su magnitud. La división de la componente en X con la magnitud.
por lo que el coseno del ángulo alfa va a ser igual a menos 6,16 dividido para los 18, que es la magnitud. Coseno del ángulo alfa va a ser igual. Nuevamente sacamos la calculadora y verificamos la división. Menos 6,16 dividido para 18. Esto es igual a menos 0,34. Menos 0,34. El ángulo alfa se mide a partir de coseno a la menos 1 de menos 0,34. Nuevamente sacamos la calculadora y hacemos coseno, shift coseno de menos 0,34. Nos da un ángulo de 109,88 grados. Esto va a ser igual 109,88 grados, aproximadamente 110 grados. El coseno del ángulo beta, va a ser igual a la relación que existe en la componente en y con la magnitud. Coseno del ángulo beta será igual a 16,91 dividido para los 18. 16,91 dividido para 18. (0,94). Entonces el coseno de mi ángulo beta será igual a menos 0,94, por lo que el ángulo beta va a ser igual al coseno a la menos 1 de 0,94. ¿Sí? Y utilizamos nuevamente la calculadora. Si coseno de esta respuesta me da 20,04 grados. El ángulo beta será igual entonces a 20,04 grados, aproximadamente 20 grados. En el gráfico verificamos que esto sea correcto. El ángulo alfa es el que se mide a partir del eje X, o en este caso desde el este, en sentido horario o antihorario, pero no debe superar los 180 grados. El único camino que sigue sería el antihorario. Este es mi ángulo alfa, que coincide con la dirección del vector, 110 grados. El ángulo beta deberá partir del eje positivo de las y en sentido horario o antihorario, en este caso desde el norte, y no debe superar los 180 grados. En este caso será
mis 20 grados, el ángulo beta. Nos vamos a mi literal C. D. ¿Qué me dice? El vector en su forma base. El vector X en su forma base. Aumento la Y para la componente en X. Para la componente en Y voy a aumentar J. Y así obtengo el vector en su forma base. Componente en X menos 6,16 y mi componente en Y 16,91 en J. Todo esto tenemos en unidades de centímetros. Y por último, en mi literal E, el unitario del vector X, que va a ser igual. Lo más fácil, utilizar los ángulos directores. Coseno del ángulo alfa y más coseno del ángulo beta en J. El unitario de mi vector X va a ser igual. Como podemos verificar, coseno del ángulo alfa ya me da el valor de menos 0,34 en Y más el coseno del ángulo beta es 0,94 más 0,94 en J. Y así finalizamos el ejercicio.